Buenas tardes, amigas y amigos. Hoy damos en el Ateneo la bienvenida a Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y, como sabéis, fue la candidata en las pasadas elecciones del 4 de mayo con un resultado para ella y para Más Madrid muy bueno, aunque muy lejos de lo que tenemos que esperar las gentes de la izquierda. Y viene Mónica a este escenario, yo le contaba, digo, joder, siempre presentamos a nuestro invitado, pero casi nunca presentamos el lugar, este lugar, a quien viene, ¿no? Y yo creo que eso también es muy, muy interesante, porque este mismo escenario ha recibido, pues, prácticamente a todo el espectro de la izquierda con su representante, digamos, seguramente más conocidos, ¿no? Por aquí ha pasado desde Santiago Carrillo, Pablo Iglesias, Manuela Carmena, Yolanda Díaz, Ada Colau, Alberto Garzón. Me estoy olvidando de muchísimos. ¿He dicho Santiago Carrillo? Sí, Santiago Carrillo. el más mayor de todos los que seguramente han venido por aquí. ¿Eh? Ah, sí, Rufián, estuvo Baldoví, o sea, prácticamente, digamos, todo el espectro de las izquierdas han pasado por este escenario y yo creo que esa representación es un poco también reflejo de la enorme pluralidad que tiene este Ateneo, ¿no? Donde conviven personas de todas las tendencias políticas del campo de la izquierda y del progreso, e incluso en la mayor parte de las ocasiones somos hasta amigos. Pero el Ateneo no solo, digamos, el refugio, ¿no?, de presentaciones de libros y de conferencias, no es solo este espacio físico, sino que también a lo largo de sus 16, si no recuerdo mal, desde 2006, hacer la cuenta otro, desde 2006 hasta ahora, bueno, pues el Ateneo tiene un impacto en Vallecas muy importante. Desde lanzar de la nada unas fiestas, impulsarlas, ¿no?, como han sido las fiestas de la Carmela, la fiesta de la Carmena, dicho. Las impulsaremos también. La sombra de Manuela me persigue. Habíamos quedado que eran las fiestas de la Carmela. La paella republicana, es decir, un montón de actividades de la Semana Cultural, un montón de actividades que son, como digo, reflejo también de una forma de intervenir en la política que yo creo que novedosa, que es intentar impulsar y fortalecer las ideas de las izquierdas, la idea de la izquierda, la idea del progreso, a través de actividades muy populares, que nos relacionen con mucha gente, que no solo sea para iniciados, que no solo sean para los convencidos, sino que sean también para la gente, ¿no?, para esos sectores populares. Aquí estuvimos durante años y años organizando el Festival Flamenco de Vallecas, que albergó recitales de los mejores músicos y cantaores y guitarristas y bailadores y bailadoras del flamenco. Con este canto que estoy haciendo al Ateneo, estoy haciendo también un canto a la diversidad y a la pluralidad necesaria de las izquierdas. No importa que seamos distintos, no importa que seamos plurales si vamos caminando en la misma dirección. Por eso no nos tienen que asustar determinadas cosas, sino que muchas de ellas también lo enriquecen. Pero bueno, aquí estamos el presente también del partido y del proyecto político que compartimos, pero a partir de aquí está el futuro, que es Mónica y Olga Martínez. Olga Martínez, que ha sido, aparte de una persona que participa en los movimientos sociales, es una de las principales animadoras de la cofradía marinera de Vallecas y de la batalla naval, pero que ha participado en un montón de
movimientos del barrio y también, bueno, con su profesión de socióloga, pues ha participado también en el... ¿cómo se llama esto? Se ha olvidado. Ya os dais cuenta de por qué digo que a partir de aquí está el futuro. El secretariado general gitano ha trabajado también mucho tiempo, bueno, en distintos proyectos. Y tuve la suerte de que primero como vocal vecino y luego como asesora ha sido, digamos, una de mis principales apoyos dentro de la etapa de gobierno y ahora también, ahora que estamos en la oposición, en la etapa de gobierno que tuvimos en la Junta, bueno, el Ayuntamiento de Madrid, pero también en la Junta de Puente y Villa de Vallecas. Y vamos a presentar a nuestra amiga, Mónica García. Lo va a hacer Olga, pero bueno, yo solo puedo decir que es no solo una compañera, también de militancia política, sino que también es una muy buena amiga. Es una persona a la que quiero mucho y que yo creo que ha sido una de las irrupciones en la política madrileña más interesantes y por los resultados de las pasadas elecciones del 4 de mayo más sorprendentes, ¿no?, que ha habido en la Comunidad de Madrid. Así que os voy a dejar primero con Olga y luego ya estaría Mónica García para presentar su libro, Política sin anestesia, de Plaza Janes. Bueno, yo venía fundamentalmente a presentar el libro de Mónica, no me esperaba, Paco, esta presentación, gracias, ha sido y es un placer trabajar contigo y lo que es sobre todo un placer es estar con Mónica presentando su libro en un espacio tan especial como es el Ateneo Republicano para Puente de Las. Pues presentamos esta tarde aquí Política sin anestesia. Un libro con el que no solo podemos conocer mejor a Mónica y su manera de ver, de vivir, de trabajar la política, sino que también nos va a ayudar a volver a acercarnos o acercarnos con otra mirada a la realidad de nuestra región y a los últimos hechos, o sea, y a los últimos años en los que han marcado la vida política y han marcado la vida de todos y de todas. En este libro vamos a encontrar, yo creo que diferentes facetas, además, que a mí personalmente me han parecido muy interesantes. Tenemos desde todo su trayecto en La Marea, en esa defensa de la sanidad pública desde los inicios, una defensa que además aquí en Vallecas conocemos muy bien, de hecho nos encontramos en las calles frecuentemente para reclamar su mantenimiento y su calidad, pero también nos vamos a encontrar, y es muy importante, sigo con sanidad, porque a mí me ha parecido además algo que me ha removido el desmantelamiento de la sanidad pública, pero sobre todo la gestión de la pandemia, creo que es algo que no debemos olvidar, que creo que además Mónica lo refleja muy bien en el libro, con una sensibilidad que solo se la puede dar alguien que es un profesional de la medicina y que para mí ha sido un valor tremendo en el libro. Y algo que también me ha ayudado a verme muy reflejada, que ha sido el poner la maternidad como sujeto político y los cuidados en el centro. Un capítulo que hace reflexionar no solamente a las madres, sino a las mujeres, a los hombres, y que debería hacer reflexionar a la sociedad en su conjunto por la importancia vital que tiene no solamente el hecho de la maternidad, sino sobre todo de los cuidados, ¿no?, de esa sociedad de los cuidados que cada día es más necesaria. Pero, como os digo, este libro es mucho más que eso. Es el camino recorrido para que las cosas cotidianas sean el centro de la agenda política, para que lo que de verdad importa sea la piedra central de todas las medidas y todas las acciones a tomar desde las instituciones. Y sobre todo es el relato en primera persona de alguien que ha puesto toda su experiencia, todo su corazón y todas sus ganas en un trabajo que además en esta región no es fácil, ¿no? Una región marcada por la corrupción institucional permanente, donde el deterioro de las instituciones y la percepción de la ciudadanía hacen que el ejercicio, ¿no?, sea casi más una indecencia que algo loable. Os digo, es un libro contado en primera persona por alguien que se dedica a la política con vocación de servicio, pero también es una reflexión madura sobre la política y sus instituciones. Yo creo que para contaros más de este libro, ¿quién mejor que su autora? Se ha criticado mucho y me advertían, no, esto no lo digas mejor. Pero yo creo que es importante porque es madre, es médica, es mujer, es política y es la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid. Para contaros nadie mejor que Mónica García.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Paco, Olga. Es verdad que este es un sitio muy especial y a mí también me hace especial ilusión venir aquí. Desde que me dijo Paco, bien, sí, voy allí sin pensármelo dos veces. Una de las cosas que cuento en el libro es que es para mí la verdadera política, el verdadero arte de la política, ¿no? Y el verdadero arte de la política es lo que ha hecho durante muchísimos años Paco, antes de ser concejal, lo que hace Olga, lo que hacéis todos y todas vosotros en los barrios, en vuestras asociaciones de vecinos. Siempre defiendo que el verdadero tejido político es ese. La política de las instituciones es más que nada la cristalización de eso, pero sin la política real, de base, de calle, de militancia, de compromiso de la gente, de los vecinos y vecinas, realmente la política institucional no tiene ningún sentido, ¿no? Nosotros solo somos correas de transmisión de lo que se palpa en la calle, ¿no? Y lo que se palpa en la calle es la política de lo que nosotros hemos llamado lo que de verdad importa, ¿no? La política de lo cotidiano y el ser capaces de aterrizar la política a la vida real, una cosa tan sencilla como esa, pero tan abstracta, ¿no? Hoy en día, de lo que es la concepción de la política. El primer capítulo es no te metas en política, ¿no? Bueno, es una frase de un tal Francisco Franco Bahamonde, ¿vale? Que decía, haced como yo, que no me meto en política, ¿no? Y es una reflexión muy instaurada en nuestra sociedad, obviamente, heredera del franquismo, de no te metas en política porque además lo vas a pagar en primera persona, ¿no? Te lo van a hacer pagar en primera persona, con este bullying político constante, con esa mirada perpetua sobre lo que haces, lo que dices, lo que vas a hacer. Y bueno, pues es pagar en primera persona una manera de entender la sociedad, ¿no? Una manera de entender la sociedad que es participar de la sociedad. Los griegos decían, cuando hablaban de los idiotas, ¿no? Que es una anécdota que me contó una amiga, los idiotas eran los que no participaban de la vida pública, los que solo estaban ocupados de la vida privada. Eso era la definición de un idiota, ¿no? Y parece que ahora es al revés, ahora parece que es los que participamos de la vida pública, los que nos dedicamos a la política, o los que nos gusta la política realmente, bueno, pues es verdad que parecemos un poco idiotas, por qué no decirlo, ¿no? El libro empieza con una conversación que tengo con un taxista que me dice, ¿eres Mónica? Digo, sí, hola, ¿qué tal? Y me dice, ay, chica, no te dediques a esto, déjalo, ¿vale? No merece la pena que tú, que tienes una profesión que está valorada y que estás tranquila ahí en tu quirófano y tal, no merece la pena porque este país es imposible, ¿no? Y yo le decía, hombre, no vamos a tirar la toalla, sino de esta manera, porque no es verdad. Yo no creo que esté todo perdido, que haya que resignarse. Es verdad que tenemos que luchar contra un Goliat, pero yo creo que somos muchos los Davides y las Davides que estamos dispuestos a, bueno, pues a dejarnos la piel y a dejar a nuestros chavales, ¿no? Hablábamos antes de el chico de Olga, a dejar a nuestros chavales en herencia una sociedad mejor. Y básicamente es lo que nosotros tenemos como concepto de política, ¿no? Esa política de andar por casa. Y sin embargo hay una especie de sentido común antipolítico, por supuesto, artificial, ¿no? Los propios políticos o alguna gente sigue diciendo, no politices la educación. Pero señora, ¿cómo no voy a politizar la educación si estoy en política? Y usted es la presidenta de una comunidad, ¿cómo que no va a politizar la educación, ¿no? O todos los políticos son iguales. Bueno, intentar rebajar las expectativas de lo que significa hacer política. Y nos encontramos con un panorama en el que tenemos al 90% de los jóvenes que creen que la política no les va a solucionar el problema, ¿no? Esa antipolítica, ¿cómo se dice? Ese desagravio, esa manera de ensuciar, de intoxicar, una de las herramientas más elementales que nos hemos dado en democracia, pues es verdad que ahora mismo tiene un desprestigio que nos cuesta, ¿no?, levantarlo, ¿no? Y entonces hay que convencer al taxista, no, hombre, no, claro que merece la pena. Merece la pena y estaría bien que no lo pagáramos en penas, ¿no? En penas particulares y en penas personales, ¿no? Pero merece la pena, claro que merece la pena, porque si no merece la pena participar de la construcción de tu propio futuro, no sé muy bien qué es lo que puede, o sea, en qué puedes participar, ¿no? Bueno, en el libro hay varios capítulos, como decía Olga, hay, aparte de este no te metas en política, un poco todo el transcurso por la marea blanca, como muchas mareas y como muchos movimientos ciudadanos que derivaron después del 15M,
bueno, fueron la cristalización realmente de, pues eso, de la participación de la ciudadanía en política, ¿no? Y de un grito de basta ya, ¿no? Ya hasta aquí hemos llegado, que luego yo creo que se ha diluido, pero sí que es verdad que ha quedado un pozo bastante importante, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre cuento de la Marea Blanca es que era transversal, ¿no? Era transversal en tanto en cuanto la gente quería defender, como hoy estamos volviendo a ver a la gente defender a sus centros de salud, a sus médicos, sus médicas, sus enfermeras, sus enfermeros, porque lo consideramos que es parte de nuestro patrimonio y que es parte de nuestra identidad, ¿no? De nuestra identidad como sociedad. Y bueno, pues el paso por la Marea Blanca para mí fue un aprendizaje fundamental. Y es un aprendizaje que aprendí de la gente, ¿no? De todo el mundo que se volcó en las calles, que se echó encima, pues eso, todo el pasado de sus antecesores, ¿no? Todas las luchas de sus padres, madres, abuelos y abuelas, y que, bueno, pues acabó realmente con un gobierno en el que tuvo que dimitir el consejero de Sanidad, bueno, pues que luego le han rescatado y le han vuelto a la señora Ayuso, porque parece ser que todo lo malo vuelve aquí a esta comunidad. Y bueno, pues el paso por la Marea Blanca, creo que no solo para mí personalmente, sino creo que como sociedad, creo que fue un momento bastante importante. De hecho, muchas veces me han preguntado en otros países y en otros sitios, oye, ¿y esto cómo se puede reproducir en otros lugares? Digo, pues es que hay muchas veces que los movimientos ciudadanos salen solos, ¿no? Por una serie de circunstancias que se dan. Aquí fue una privatización absolutamente obscena de la sanidad, de nuestra sanidad, más pues una serie de connotaciones, ¿no? De que la gente en un momento dado se sintió partícipe de su propio futuro. Hay otro capítulo en el que habla del salto a las el salto a las instituciones, ¿no? Como, bueno, ha habido una época en la que ha habido como una dicotomía, o las calles o las instituciones. Yo creo que es imposible tejer las calles y las instituciones si no están las dos bien cohesionadas, ¿no? Si las instituciones no representan realmente lo que está ocurriendo en las calles y si las calles no cuentan también con las instituciones para poder hacer sus luchas vecinales o poder hacer bueno, pues lo que es la construcción de la sociedad. He puesto muchas anécdotas, he intentado que el libro fuera un poquito ameno, ¿no? Que no solo fueran cosas que yo digo, porque muchas de las cosas que nosotros conocemos son cosas que ha dicho alguien antes, ¿vale? No nos podemos erigir como individuos, ¿no? Y de hecho una de las cosas de las que hablo muchísimo es del equipazo, el equipazo que tenemos bueno, pues en Más Madrid, en el ayuntamiento, en la comunidad. Trabajamos como un equipo, somos un equipo y además eso se nota, ¿no? Y se notó en las elecciones cuando de repente nos dijeron elecciones y éramos los únicos que teníamos la maquinaria engrasada, pero no como maquinaria, como algo tecnocrático, ¿no? Sino como un conjunto de voluntades humanas y personales que al final, bueno, pues confluyeron y fuimos capaces de hacer una campaña muy bonita, muy divertida, muy alegre. Yo creo que eso se notó, se transmitió y eso solo se puede hacer cuando cuentas con la inteligencia colectiva. No hay manera de que una sola persona, un solo individuo, una sola individua haga nada que sea extraordinario sin que sea gracias a la participación y a la inteligencia colectiva. Uno de los capítulos que a mí me ha resultado más duro de escribir, sobre todo porque creo que no se ha escrito, ¿no? No sé dónde leí el otro día que la tragedia de una persona es una tragedia, la de muchas es una estadística, ¿vale? Yo creo que la pandemia pasó muy rápido a ser una estadística y es verdad que hubo un momento de saturación, ¿no? De noticias trágicas y acabó siendo pues eso, una estadística, no sé cuántos muertos, no sé cuántos fallecidos, no sé cuántas neumonías, no sé cuántos ingresados, no sé cuánto no sé qué y yo quiero pensar que ha sido por una especie de pudor, por no pasar al morbo, ¿no? De lo que pasaba realmente en los hospitales. Bueno, pues no hay documentos gráficos ni hay documentos de realmente lo que vivimos en los hospitales, ¿no? Yo lo he hablado alguna vez con Bruno, que es nuestro fotógrafo, que está por aquí, y que él hizo un reportaje sobre la COVID, sobre pacientes COVID y que se fue con el 112, entró en los hospitales, etcétera, una vez pasado un poquito la primera ola y
Y realmente, aunque son unas imágenes espectaculares, no ha habido ninguna imagen que reflejara realmente lo que se vivió, el colapso, el sufrimiento, la gente que no entraba en las UCIs, los sanitarios desesperados, el silencio. Había un silencio atronador en los hospitales. Los hospitales son unos lugares vivos donde está la gente en los pasillos. Había un silencio atronador y solo se escuchaban pues eso, ¿no? Los pasos de los profesionales, los pitidos de los monitores, la caída de una lata, pero era un silencio y un frío, porque estaban las ventanas abiertas en la urgencia, un frío, ¿no? Que los compañeros a los que yo les he preguntado después para que me contaran cuál había sido su experiencia, es de las cosas que más recuerdan, ¿no? Y todo eso no está reflejado, nadie lo ha contado, nadie ha bajado realmente a hablar con esos profesionales, muchos de ellos ahora mismo completamente afectados y completamente en shock. Y bueno, yo creo que ese capítulo es un capítulo duro que me salió especialmente duro, yo creo, ¿no? Es especialmente tal. Sobre todo, bueno, pues porque la gente lo pasaba mal, la gente estaba sola, y eso es una cosa que no estamos acostumbrados nosotros en ningún hospital, ni nadie está acostumbrado, ¿no? Nadie se muere solo nadie se ha muerto solo en este país, ¿no? Y por supuesto a los sanitarios creo que nos ha quedado ahí una mella, ¿no? Pues eso, ¿no? De muchas historias personales que vivimos, y a la vez un gobierno completamente indolente, un gobierno que estaba haciendo fiestas en IFEMA, un gobierno que estaba intentando banalizar el problema diciendo que aquí no estábamos colapsados y que estaba intentando vender un producto político que no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Y vender un IFEMA, un Zendal, Madrid no se cierra, pues bueno, esta dicotomía, ¿no? Entre la realidad y la falta de escrúpulos de un gobierno. Luego hay un capítulo también sobre la maternidad, porque es verdad que a raíz de, bueno, pues cuando nadie me conocía o me conocía poca gente, pues ¿cómo me presento yo ante la gente para decir que soy candidata, ¿no? Pues vamos a hacer una descripción de lo que soy. Soy madre, soy médica, soy madrileña, soy Mónica, coincidían las M's, tenía gracia, pues para adelante. Bueno, y en ese momento, después de las críticas furibundas de la derecha porque me había reconocido como madre, ¿no? Me di cuenta que realmente, claro, es que la maternidad en este país sigue siendo un asunto privado, ¿vale? Y entonces me puse a investigar, me puse a ver bibliografía, y ya en el año 74 había alguna autora, Adrienne Rich, que había hablado de la maternidad como sujeto político. La maternidad no es una cosa que vivamos cada una en nuestra casa, ¿no? Particularmente, eso es lo que quieren que hagamos, pero la maternidad es un sujeto político. Las políticas de conciliación, las políticas sociales, las políticas de vivienda, las políticas de escuelas públicas, las políticas de educación, las políticas de sanidad, todo afecta a la maternidad, ¿no? Y la manera de vivir la propia maternidad, ¿no? E incluso en alguna bibliografía pues te comparaban, claro, no es lo mismo ser madre en el núcleo familiar que ser madre fuera de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy penalizado el ser madre fuera de un núcleo familiar y ser una madre que no fueras la mater familias, ¿no? La madre pues abnegada, que cuida de su casa y que solo está ahí para lo que quiera el marido y los hijos y para el cuidado, ¿no? Y entonces, el sacar el sujeto político de madre fuera de la escena privada, pues les ha vuelto locos, la verdad. A mí me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido cómo una cosa tan sencilla ha sido motivo pues eso, ¿no? de tantas críticas. Y eso te da una idea de que realmente un sustrato sociológico y un sustrato social de la maternidad no se habla. No se habla porque es lo normal, guapa. O sea, quiero decir, lo normal es que seas madre y que tú te lo comas ahí en casa, ¿no? No hables de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía que era un capítulo que recoge mucha bibliografía de muchas autoras y de muchas experiencias y muchas citas, que yo me parecía que era bastante interesante. Ya el último es el último que habla sobre la campaña, ¿no? Y cómo, bueno, pues anécdotas sobre la campaña, cómo viví la campaña a través de los ojos de mis hijos, que es muy gracioso, ¿no? Ahora estaba el niño de Olga y dice, sí, hombre, si tú me has dicho que la ibas a votar, y el niño dice, ¿qué es votar? Bueno, pues vivir una campaña desde el punto de vista de los ojos de mis hijos, en este caso, o explicar la política, ¿no? A cosas
tan sencillas, que ellos las naturalizan, ¿no? de esa manera tan sencilla, ¿no? Yo qué sé, el matrimonio homosexual, tú les dices, ¿no? Pues mira, aquí hay hombres que quieren a hombres, hombres que quieren a mujeres, lo entienden perfectamente. No hay, o sea, de verdad, no hay ninguna... Es el sujeto adulto, ¿no? El que introduce y el que pervierte esa naturalidad que tienen los niños a la hora de entender las cosas de manera fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo vivimos la campaña, cómo fue el primer anuncio de ha convocado elecciones esta señora, ha convocado elecciones, ¿qué hacemos? Se presenta a Iglesias, ¿qué hacemos? A cómo, bueno, pues cómo fuimos elaborando, pues eso, una familia en la cual dijimos, nosotros tenemos un objetivo, el objetivo es que esta comunidad vuelva a hablar de la política que importa a la gente, que la política se centre en la vida cotidiana de la gente, en la vida particular, en lo que les quita el sueño y no en cosas abstractas, que es lo que se empeñaron en hablar durante toda la campaña. Y hay muchas anécdotas, hay muchas cosas. Si queréis ahora empezamos a hablar, un debate, lo que queráis preguntar, aquí estoy, a vuestra disposición. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un turno de robos y preguntas, como se dice habitualmente. A ver si podemos conseguir un pequeño debate. Si me decís inicialmente los que tenéis interés en intervenir, vemos, dependiendo del tiempo que tenemos, el tiempo que tenéis cada uno para intervenir. Conviene no enrollarse mucho, sino centrarse en preguntas y en anotaciones muy concretas, ¿no?, sobre el tema que estamos hablando. Entonces, ¿quién quiere? Ah, sí. ¿Quién quiere intervenir? Oye, inicialmente un par de minutos por cada uno. Yo creo que el proceso que abrió ahora Madrid en las instituciones es un proceso ilusionante, unitario. Yo creo que eso abrió las puertas a ganar el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Desde entonces, la verdad es que las fuerzas populares, las fuerzas democráticas, de izquierda, como queramos llamarla, la verdad es que no han vuelto a ganar en la Comunidad de Madrid absolutamente nada, ¿no? ¿Qué piensas tú de abrir la posibilidad de un proceso unitario y de un proceso que de verdad sea ilusionante, como en su momento fueron los principios de Ahora Madrid? Oye, espera, ahí, para que tenga tiempo Mónica de pensar la respuesta. No, por si acumulamos o tiro con cada una. Sí. No, digo que hay compañeros y compañeras que están atrás innecesariamente de pie, porque lo que nos sobra son sillas. Podemos abrir aquí una fila de sillas. Sacar, por favor, sillas. Bueno, acumulamos entonces preguntas. Cada 4 preguntas, Mónica. A ver, más preguntas, más intervenciones. Yo, más que una intervención, es que se me ha ocurrido en la última exposición que has hecho con relación a la maternidad, que bueno, pues que una diputada de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid se quedó embarazada durante la legislatura y no podéis ni imaginaros lo que le supuso conseguir la baja maternal. Primero, los funcionarios no daban crédito a acudir a la baja y porque no entendían que por qué pedía la baja, y encima, o sea, me parece muy grave eso, pero además de todo eso, me parece muy grave que con la baja maternal no se tenga previsto que alguien sustituya ese voto, o que ahora me imagino que telemáticamente se podrá establecer. En aquel momento es un voto que se pierde, ¿no? Sí. Pero es un derecho que tú pierdes si no reclamas esa baja maternal. Nada más es puntualizarlo porque me parece que es importante. Hola, bueno, a mí no se me ocurre mucho con lo que has dicho, me ha gustado. Solo algo de lo del COVID, y te puedo decir que tú como médico, yo como paciente, lo que se vivió,
fue tremendo, y creo que hay un silencio, de los silencios que se pasan en España, quizás como el que ocurrió con la guerra, no se cuenta, no se sabe, ¿no? Y pasará el tiempo y habrá que recuperarlo. Creo que a pesar del morbo, a pesar de lo demás, deberíamos de empezar a recuperarlo ya y a decir lo que pasó, porque creo que además hay mucha gente que se va de rositas y no debería. Y otra cosa, esto era algo para el futuro, creo que es hora de mirar al futuro, aunque sea inmediato, es que creo que es muy importante saber lo que la izquierda va a hacer el día 1 después de ganar las elecciones. Creo que eso es necesario saberlo para poder ganarlas. Es bueno saber qué va a hacer la izquierda el día 1 después de las elecciones. Es bueno saber para después. Vale. Llevamos 3, 4, sí, Paco. Habla tú, que hay mucho. Hola, Mónica. Bueno, gracias por estar aquí. Este lugar es un lugar muy interesante. Es una apreciación subjetiva, pero es un dolor. ¿Por qué se ve tan poco la acción de la oposición en la comunidad del Ayuntamiento de Madrid? Es decir, o no lo percibo, a lo mejor es un tema subjetivo, hablo como ciudadano, ¿vale? Ayuso, Almeida, Almeida, Ayuso, Ayuso, Almeida, Almeida, Ayuso. Y poco más, y día tras día, mes tras mes, ¿no? Difícil hacernos idea de qué plantea la izquierda. Es que además es que no nos llega, ¿sabes qué pasa? O sea, que es que no lo tenemos que imaginar. Y es una preocupación de cara a las elecciones, porque sin visibilidad no hay voto. Y ya puedes decir, es que hay que salir de estas cosas, que el voto tiene que ser masivo, si no, no llegas y ya está. Entonces, nada más eso, no es una preocupación, por eso digo que es un dolor, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ahora yo creo que ya te toca responder. Vale, empiezo por el final, ¿os parece? Y así vamos para atrás. Es un dolor compartido, efectivamente. En el ayuntamiento, en la comunidad, lamentablemente no salen las propuestas, no sale la política bonita, ¿no? No sale lo que realmente significa hacer política. En el caso de la comunidad, yo lo tengo clarísimo, salen los insultos, los exabruptos y las malas palabras de una presidenta. Esa es la noticia, no hay más noticia. Lo cual no significa que no estemos haciendo cosas. Quiero decir que gracias a Dios ahora existen las redes sociales, existen otras maneras de informarse, pero es verdad que bueno, pues no todo el mundo está tan conectado a la política, porque es verdad que hay un alejamiento de la política por aburrimiento, que yo creo que es una de las cosas en las que el Partido Popular ha trabajado profundamente, ¿no? En que la gente esté completamente desvinculada de la política, considere que eso es un circo y ellos hacen de eso un circo, y nosotros, creo, y hablo por el ayuntamiento, hablo por nosotros, estamos todo el día en los barrios, hablando con las AMPAs. La semana pasada hemos estado en un instituto donde no tenían un campo de atletismo que lo habían cerrado. Hemos estado en Parla viendo cómo el colegio que llevan esperando desde hace 10 años no lo tienen para ahora, sino lo tendrán para las elecciones. Hemos estado hablando con los vecinos y vecinas de Butarque. Hemos estado hablando con el colegio o los colegios que nosotros queremos ponerles placas solares para que sean comunidades energéticas. Hemos estado hablando con las comunidades de asociaciones de profesionales de medicina, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, para ver qué hacemos con las guardias de 24 horas. O sea, ese es el trabajo bonito. Es que el problema que la política más bonita, la más bonita es la más invisible. Lo que tú estás haciendo por los barrios, lo que estás haciendo con la gente, lo que estás haciendo para tejer comunidad, eso no sale en ningún lado. Y no se ve, ¿no? Porque al final a mí me parece que es la parte más bonita. Y luego, obviamente, estamos enfrentándonos a un Goliat mediático en el cual, pues es lo que hay. Lo que sale en el telediario es lo que sale en el telediario, ¿no? Y lo que sale en las noticias es lo que sale en las noticias. Y tenemos una amplificación de auténticas chorradas, ¿vale?, que ocurren en la Comunidad de Madrid. Y os pongo un ejemplo. Hace una de las tantas veces que Ayuso ha dicho que iba a bajar los impuestos, le quitó los impuestos a las tragaperras, ¿vale?, que eran los impuestos propios de Madrid, los pocos que le quedaban de Madrid, pues le bajó los impuestos a las tragaperras, ¿no? Los quitó. Y tuvo portadas enteras diciendo Ayuso le ha bajado los impuestos a los madrileños y madrileñas. Quiero decir que tienen un poder mediático y tienen un poder de acción para la información y para la desinformación
que nosotros no tenemos, ¿no? Y ojalá no tengamos nunca el de la desinformación, ¿no? Creo que es parte de su estrategia política el mantener a la sociedad desinformada. Hace una semana tuvimos el debate sobre el estado de la región. Son 2 horas o 4 horas, no sé cuándo, son 2 horas de discurso de la presidenta. Yo creo que ahí se resume perfectamente la falta de proyecto de un gobierno que llegó al debate sobre el estado de la región después de 3 años de haber gobernado, no dijo absolutamente nada, dio una especie de papel como si se acabara de presentar a las elecciones y no supiera nada de la Comunidad de Madrid, y fue una enmienda a la totalidad de todas sus políticas. Eso no salió en ningún sitio. En ningún sitio salió, que hizo propuestas de hace 15 años, que no había ninguna propuesta nueva, que por supuesto no las va a cumplir, quiero decir que no hay presupuesto, que no presenta una memoria económica, eso no sale en ningún sitio. Así que comparto ese dolor de que realmente bueno, pues la acción de la oposición, en concreto en la Comunidad de Madrid, está opacada y bueno, pues nos movemos y hacemos lo que podemos y hacemos nuestras cosas. Intentamos que realmente la gente conozca que nosotros estamos trabajando codo a codo con los vecinos y vecinas. Efectivamente no existía la baja maternal, no sé quién no me lo ha dicho, no existía la baja maternal, creo que fue a partir del 2015 cuando se exigió que hubiera una baja maternal. Y es verdad que es difícil porque la gente elige a un representante y ese representante no puede delegar su voto porque, ¿no?, conculcaría con los principios democráticos, ¿no? Y lo que sí que se ha conseguido es que haya un voto telemático. Las mujeres que han tenido niños y han estado de baja maternal y paternal, pues ahora votan telemáticamente, ¿no? Pero es verdad que, bueno, es curioso contar que no existen las bajas en la política, no existen las bajas, ¿no? Los silencios. Los silencios. Hay un podcast que lo pongo en el libro que se llama De eso no se habla, ¿vale? Y que viene a contar pues, los silencios, primero los silencios que ha habido en este país absolutamente atronadores y absolutamente dolorosos después de, bueno, pues de la dictadura y de los genocidios que ha habido aquí en España, el silencio que hay en todo un país, ¿no?, que tenemos 114.000 personas en fosas comunes y aquí no se habla. Los silencios de la pandemia, ¿no?, como bueno, pues el propio silencio de cómo no se llegó a contar todo tal y como estaba la situación en ese momento. Los silencios políticos, los silencios obligados. Yo siempre cuento cómo es posible que cuando los sanitarios de un hospital de aquí de la Comunidad de Madrid denunciaban que su UCI estaba cerrada en plena pandemia, lo tuvieron que hacer a cara tapada. Lo tuvieron que hacer a cara tapada y con la voz distorsionada para que no les reconocieran y no les hicieran represalias laborales, ¿no?, de alguna manera. Bueno, pues esos silencios son los que al final determinan cómo es una sociedad, ¿no? Como al final no acabamos hablando de política, no vaya a ser que, bueno, pues que tengamos una riña en la familia, no hablas de política con los amigos, porque claro, al final esto es una cosa que al final acaba siendo perniciosa, ¿no?, o perjudicial. Y luego con respecto a la ilusión, ¿no? Yo creo que la ilusión para cambiar esta comunidad está más en el contenido que en el continente, ¿no? Preferiría, por favor, que hubiera un remo que se agrupen muchos remitos. Te agradezco el tema de la maternidad, por ser mujer, porque realmente es algo muy importante para la sociedad. Una mujer no puede dedicarse a su profesión si tiene hijos porque las bajas maternales te disminuyen en las clínicas, los compañeros se ponen alerta. Si vas a hacer la especialidad, pues el MIR se prolonga en años. Y no sé, tengo muchas ganas de leerlo y vamos a ver si conseguimos que realmente tengamos una unidad entre las izquierdas, que lo estamos deseando. Vale. Buenas tardes a todos. Pero, ¿ha pedido alguien más la palabra? Bueno, no. Yo, vale. Para felicitar a Mónica, por supuesto, para felicitarla. Entonces, la lucha es la lucha. Y si no luchas, nadie te escucha. Y eso también hay que comunicárselo a la gente joven, que son los que vienen empujando y tienen que batallar por lo que tanto se ha conseguido y tanto nos han quitado.
porque se consiguió muchas cosas, pero nos las han quitado poquito a poco, por desgracia. A mí eso me duele un montón, porque con derecho a la mujer, sabéis que, bueno, vosotros tenéis un poquito de idea. Yo cuando era joven, y bueno, sigo en la brecha, ¿vale? Pero bueno, toda mi vida. En el movimiento democrático de mujeres sabéis que luchamos mucho por el aborto, por el divorcio, por la homosexualidad, por las escuelas, por los deportes, que no había aquí en Vallecas deportes. Quiere decirse que vale la pena luchar, que tú lo has dicho en un momento de tu intervención, vale la pena luchar porque las clases trabajadoras tenemos que luchar, porque el imperio es muy fuerte, lo estamos viendo, y los medios de comunicación, pues ya lo sabéis mejor que vosotros también lo sabéis. Los medios de comunicación hacen muchísimo mal, muchísimo mal. Y entonces, a ver de qué forma se puede llegar más a los medios de comunicación. De muy mala forma, porque mira, estaba el programa de Cintora, Jesús Cintora, que era buenísimo y se lo han quitado. Y ahora la primera cadena da vergüenza ajena verla. Y es lo que simplemente voy a leer tu libro muy intensamente. Tengo unos grandes conocimientos de muchas cosas, ¿vale? De lo que es la lucha y de lo que sirve. Y también quiero decir una cosa, siempre la izquierda hemos tenido razón, claro. Siempre. Por eso... ¿Es verdad? Claro, ¿Es verdad? Claro. ¿Es verdad? ¿Y qué hacen? Que las conquistas que pedimos luego se llevan las flores otras personas, ¿vale? Y eso hay que también tenerlo muy en cuenta. Y siempre, porque la sanidad se luchó la clase trabajadora, la educación también, las escuelas, los deportes, todo. Y ahora disfrutamos de cosas porque antes se ha luchado por ellas, que no nos han regalado nada. Yo siempre lo digo, ni nos van a regalar nada, ¿vale? Simplemente saludaros y adelante, adelante, cariño, el futuro es vuestro, ¿vale? Allí casi al fondo hay una compañera que lleva pidiendo insistentemente la palabra. Bueno, yo también aprovechar para darle las gracias porque para mí también es fuente de inspiración. Y volviendo al libro, a mí lo que me causa curiosidad es saber cómo ya usted tiene voz y tiene representación en redes sociales, en todas partes. Entonces me interesa saber cuál es la motivación que le llevó a escribir el libro o qué tipo de lucha se encuentra detrás de este libro. Y también saber de los dos mundos en los que es usted experta, medicina y política, ¿qué es lo que se quedaría de ambos mundos o en qué se pueden unir esos mundos? Muchas gracias. Tenemos ya las 4, ¿no? Sí, más o menos, si queréis. A ver, es que como he hecho aquí unas notas un poco raras. Decías que nos lo han quitado, ¿no? Y claro, esa es una sensación, yo creo, de pérdida de la identidad, ¿no? Hemos perdido nuestra identidad como sociedad, está basada en nuestro centro de salud, en nuestro parque, en nuestro polideportivo, en las luchas vecinales que han conseguido que haya una escuela, que haya un centro de salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, nos lo están quitando, además nos lo están quitando delante de nosotros y sin tampoco muchos escrúpulos. ¿La izquierda tenemos razón? Sí. Sí, de verdad. Es que lo demostramos además en cada una de las crisis, ¿vale? La vacunación es una política de acción progresista, sin lugar a dudas, una política de acción redistributiva, ¿vale? Pagamos entre todos unos impuestos, se hacen unas vacunas y empezamos a vacunar por los que más lo necesitan. Yo creo que más demostración de que las políticas progresistas son las que realmente sacan a la gente las castañas del fuego es absolutamente indudable. Cada vez que hay una crisis, la única solución, la única receta son políticas progresistas. Y es que además la ciencia es progresista, la tecnología es progresista, el mundo en general es progresista, porque es la única manera de avanzar. A nadie se le ocurre que haya un científico que sea conservador. Ay, no, yo esto no lo voy a yo no voy a avanzar en esto. A nadie se le ocurre, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hay gente que quiere echar el ancla a lugares pasados oscuros,
única y exclusivamente para mantener sus privilegios. No hay otra opción, quiero decir, no hay otro, no hay otro argumento, no lo hay. En la pandemia aprendimos muchas cosas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que cuento en el libro es los aplausos de las 8, bueno, fue un reconocimiento realmente a una sociedad plural, a una sociedad, no un conjunto de individualidades, sino que de repente nos reconocimos como sociedad. Dijimos, anda, si somos una sociedad. Sí, mira, lo que le pasa a mi vecino me va a afectar a mí. El problema que tiene, o sea, fuimos capaces de empatizar con el vecino que tenía un niño pequeño y que no podía salir de casa. Fuimos capaces de empatizar con la gente mayor que estaba en las residencias, con los sanitarios, con los policías. Fuimos capaces de empatizar con la gente mayor que estaba sola, con el adolescente que de repente no podía salir. Quiero decir, fuimos capaces de vernos como sociedad. ¿Qué hicieron? Cacerolada. Quiero decir, cómo ahogar ese grito, ¿no?, de sociabilidad con cacerolas, con bulos, con mentiras, con cendales, con ifemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cerraron esa puerta, esa ventana a la oportunidad de la empatía de golpe porque no se pueden permitir una sociedad progresista, no se lo pueden permitir porque eso va en contra de sus privilegios. La motivación para escribir el libro, pues la verdad es que yo tenía muchas cosas escritas, ¿vale? Me alegra que me hagas lo de política y medicina porque se me ha olvidado antes, que es la parte más importante del libro, que es cómo se vincula, ¿no?, el ejercicio de la política con el ejercicio de la medicina, que es lo que a mí realmente me motiva a escribir un libro. Es, digamos, el capítulo primero que yo escribo es la política como medicina social, y tengo que nombrar a mi gran amigo Rudolf Virchow, que los que están aquí me conocen de mi equipo saben que es una de mis grandes revelaciones, que era un médico y político alemán que decía: la medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala, ¿vale? Todo lo que hacemos en política tiene un reflejo en lo que hacemos en medicina, ¿no? Probamos, avanzamos, progresamos, somos capaces de estudiar y diagnosticar las sociedades, que decir, vemos a ver dónde está fallando, por qué hay estos desequilibrios sociales, por qué hay estas desigualdades y cómo se pueden aplicar las políticas públicas, que son las recetas para paliar ese tipo de, ese tipo de desigualdades. Entonces, decía Virchow: le temo más a la pobreza que al bacilo de Koch, que es el bacilo que produce la tuberculosis, ¿no? Porque realmente las condiciones socioeconómicas, las desigualdades y las condiciones sociales, los determinantes sociales de una sociedad determinan muchísimo más nuestra calidad de salud que cualquier sistema sanitario de cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí lo que me preocupaba es, nosotros somos súper dirigentes, súper preocupados, súper empáticos con el paciente de puertas adentro de nuestras consultas, ¿no? Estamos muy preocupados por él, de repente sale de esa puerta y lo que le pase, si no puede ir a una vivienda porque no tiene ascensor, o sea, como que nos desentendemos, ¿no? Y entonces, bueno, mi intención era, con un libro, dar a entender que hay que traspasar, los médicos en concreto, tenemos que traspasar esos muros, ¿no?, del paciente como sujeto individual y ponerlo, el paciente, como sujeto colectivo que vive en una sociedad. Y que además la manera en la que yo me relaciono con mi paciente o con los pacientes está determinada al 100% por la política, al 100%. La relación médico-paciente está determinada al 100% por la política. Si yo al paciente le veo 15 días después de lo que debería haberle visto en atención primaria, que es lo que nos está pasando, mi relación médico-paciente está deteriorada. Si yo le voy a hacer una prueba diagnóstica dentro de 7 meses, la relación médico-paciente está deteriorada. Quiero decir, vamos deteriorando el alma mater de lo que es nuestro sistema sanitario y uno de los ejes de bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, pues hay un capítulo entero sobre eso que a mí me parece de los más interesantes, de los que me salieron más turroneros, quiero decir, más teóricos, ¿no? Más como un ensayo, con menos anécdotas y tal, pero que bueno, como que los actos médicos pueden tener una similitud con los actos políticos. Y cuento una anécdota, y ya termino con esto, que bueno, yo había aprendido a auscultar, yo auscultaba ahí a los pacientes, venga, un ruido, otro ruido, aprendes a auscultar los ruidos, ¿no?, del corazón, el tercer golpe, el tercer ruido, el galope, no sé qué, que si tiene una estenosis, aprendes la parte técnica, ¿no? Hasta que un día voy a auscultar con un residente mío colombiano y llega todo calmado, ausculta a la mujer y le dice: usted sí que tiene un corazón precioso.
ese acto, ese mero acto de cariño, de empatía, por supuesto la señora, vamos, o sea, henchida no, lo siguiente, quiero decir, eso hizo muchísimo más por la mujer que el mero acto frío y técnico de te voy a auscultar y te voy a ver si tienes la estenosis mitral 1, 2, 3 o 4, ¿no? Entonces, esa capacidad desde un solo acto médico de cambiar la perspectiva de una patología, si lo puede hacer una persona con una frase, ¿cómo no lo va a poder hacer un gobierno entero, ¿no? Con todas las herramientas que tiene a su disposición para poder influir y intervenir en una sociedad y hacerla muchísimo mejor? Abrimos otra tanda de intervenciones. Por allí la primera. Hola. Bueno, sí, felicidades, Mónica. Bueno, me está gustando tu intervención. Y una cosa que me llama la atención es el título del libro, Política sin anestesia. Debe ser muy doloroso estar en política sin anestesia. Bien, por un lado, ¿no? Y por otro, creo que también hemos atravesado una etapa política en la que hemos vivido muchos acontecimientos políticos un poco anestesiados. Un poco sin darnos cuenta, nos íbamos dejando llevar, separábamos un poco nuestra vida pública de la vida privada y quizás nos refugiábamos más en la vida privada y dejábamos un poco de lado la vida pública. Y quizás eso también ha sido aprovechado por los poderes para ocupar justamente ese espacio que se abandonaba. Los poderes, y sobre todo los poderes conservadores, aprovechaban que ese vacío político que quedaba, pues lo iban ocupando y también nos íbamos anestesiando. Quizás la recuperación de toda esta etapa última que hemos vivido, quizás en los últimos 10 años, quizás desde la crisis del 2008 hacia acá, ha habido un volver a la vida pública porque nos hemos dado cuenta que realmente lo público es muy importante y que cuando abandonamos lo público, pues se sufren consecuencias importantes en los servicios educativos, sanitarios, infraestructuras. Y bueno, pues quería recordar esto y también animar un poco a ver si el espíritu ese de lo público vuelve otra vez y a ver si superamos un poco esa anestesia o ese estado anestésico que hemos pasado para volver otra vez a vivir la política efectivamente sin anestesia, ¿eh? Volver otra vez al título de tu libro y bueno, pues eso, que yo creo que en los últimos años estamos intentando, es verdad que hay muchas dificultades, que la izquierda es muy plural y a veces pues es también muy difícil ponerse de acuerdo, pero bueno, yo creo que hay síntomas de que efectivamente estamos en el camino de vivir una política sin anestesia. Es también doloroso, vuelvo a decirlo, pero a ver si lo conseguimos. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Qué gusto verte aquí. Aire fresco. Es que me refiero a lo siguiente. Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González. ¿Quieres amargarnos la tarde? Cifuentes. Anestesia, por Y favor. esta señora, Ayuso, que se presenta cuando manda un programa a todas las casas con su foto y la parte de atrás en blanco, o sea, no había programa. Y cuando ha ganado estas últimas elecciones ha triunfado porque ha abierto todas las terrazas en Madrid, habidas y por haber. Entonces, este populismo que hace esta señora y este alcalde, aunque el alcalde ha sido, pues lógicamente, está en el aire, lógicamente porque no es amigo de Ayuso y es la que manda en el partido. Realmente se está viendo
con lo que se está comparando con Feijóo, etc. Creo que es importante que esas mentiras que dicen una tras otra y la gente se las cree, nosotros las desmontemos. Necesitamos más lo que hizo el ayuntamiento cuando estuvo gobernando los 4 años. Necesitamos más Mónica García, necesitamos más Yolanda Díaz. Necesitamos que ese populismo falso se traduzca en planteamientos de lo que la gente siente y necesita. Y eso se está haciendo desde la Comunidad de Madrid en la medida en que se puede, porque es verdad que los medios de comunicación son absolutamente todos de derechas. Muchas gracias y quiero pedir una cosa. La media de edad de esta sala es la mía. Necesitamos que la juventud avance, respire y pegue una patada fuerte en el suelo. Muchas gracias. Sí, oye, aquí han pedido... ¿Por allí hay alguna? Vale. Sí. Vale, luego aquí. A propósito de lo que dice nuestro amigo Paco Gañán, quiero enganchar, ¿no será ya el momento de, además de comentar que la izquierda y su pluralidad, intentemos reparar en las múltiples divisiones y hacer algo más de autocrítica? Porque estoy totalmente de acuerdo, el enemigo es poderosísimo, la derecha y los medios están acaparándolo todo, constantemente. Pero ¿qué nos falta? ¿Nos sobra división? ¿Nos falta pedagogía? ¿Qué nos falta? O sea, esa pregunta, ¿qué nos está pasando?, me parece que es muy importante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Mónica. A ver, como estamos sin anestesia, 3 preguntas sin anestesia. La primera, damos por cerrado cualquier intento de confluencia en una candidatura de izquierda, de progresista en Madrid y en la Comunidad de Madrid. Segunda, ¿somos conscientes o hay posibilidades de gobernar si no aglutinamos en una sola candidatura progresista a la izquierda del PSOE? Tercero, ¿existiría esa misma circunstancia en caso de adelanto de las elecciones generales para que coincidieran con autonómicas y municipales? A ver si nos estamos instalando en la oposición cómodamente. Sí, yo creo que ya están las 4, ¿no? Tiro. Sí, normalmente siempre cuentas 3, siempre. ¿Eh? Siempre cuentas 3, se te hacen largas. Vale, sí. Vale, pues sí, entonces... sí. Venga, sí, para... Hola, es un problema, yo pienso, yo pagar por salud pública. Hay un montón de extranjeros en este país no conocer existe. Y cuando tú vas a inmigración, tú no conoces esto. Ellos empujan privado, privado, privado por todos. Es un montón de americanos jubilados, ahora ingleses jubilados. Gente no es de la Unión de Europa aquí. Y existe, y mi médico dice, yo pienso tú es menos 50 personas pagar esto en este país. Y yo pagar 157 un mes por salud pública, por yo quieres, yo no pagar privado, es el mismo precio por privado, más o menos por una persona más de 65 años. Es una cosa, cuando tú vas a inmigración, no es una oferta, es porque mi hija y mi buscan y descubre existe. Y esto es mucho dinero, es un montón de gente en España, extranjero, residencias permanentes, y ellos no conocen, puedo pagar pública. Yo pienso es importante, esta es una oferta. Gracias.
el que ha querido intervenir ha intervenido. Nos queda esta última tanda por responder. Primero, política sin anestesia, porque la política es cruda. Es verdad que es cruda. La hacen cruda, la hacemos cruda, ¿no? Es lo que decía al principio de hacemos pagar en primera persona. Digo hacemos por hacerlo un poquito extensivo, ¿vale? Pero hacen pagar en primera persona a todo aquel que les esté usurpando su lugar de poder, ¿no? Y es cruda, es dura. Yo creo que es verdad que es difícil acostumbrarse a los ataques personales y al el bullying político al que nos vemos sometidos algunos. Normalmente el bullying político, normalmente los que ejercen el bullying van acompañado de victimismo. Digo porque si también oís, ay, a mí también me insultan, a la señora Ayuso, a la presidenta, decía, a mí también me insultan. No, a ustedes le hacemos oposición. Yo creo que los parlamentos tienen que ser confrontativos, hay que confrontar ideas. Los parlamentos no pueden ser mansos, no pueden ser serviles, porque entonces eso no es un parlamento, ¿vale? Y una cosa es esa, y otra cosa muy diferente es cuando integras el insulto personal y cuando integras la deshumanización, si es que esto está ya más que estudiado, ¿no? Entonces, la política es verdad que es sin anestesia. Y es verdad que hay una conveniencia política de que a base de desinformación pues estemos anestesiados, claro. O sea, ¿cuál es la anestesia? La anestesia es el exabrupto, la anécdota, el hablar de la política en términos, pues eso, ¿no? Del detalle, la tontería, bueno, quiero decir, no profundizar en lo que realmente nos importa, ¿no? Acabamos de tener un ejemplo palmario. Estamos ante una crisis energética sin precedentes. Necesitamos hablar de cuáles son las medidas de ahorro energético y estamos hablando de la última frase o el último chascarrillo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues esa es la parte de la anestesia. Yo uso otros métodos para anestesiar, pero es verdad que bueno, pues, la parte mediática usa sus métodos de anestésico. Yo prefiero los míos. Y hay una parte que te sume en el individualismo que tiene que ver con si la política no es útil, sálvese quien pueda, ¿vale? Si lo comunitario no es útil, si lo social no te salva, ¿no? Si la sanidad pública durante una pandemia se han esforzado todo lo posible porque no salga como heroína, ¿no? Han puesto primero el IFEMA, mirar el IFEMA, qué bien lo hemos hecho en el IFEMA, mirar luego el Zendal, bueno, el Zendal, el hospital más maravilloso del mundo, mientras realmente la batalla se estaba librando en los hospitales públicos. Vacunación. La vacunación es un éxito del progresismo, ¿no? Y es un éxito de una manera de concebir la sociedad. ¿Dónde se hacía? En el Corte Inglés. ¡Ay, qué casualidad! No te vas a poder hacer una foto en tu centro de salud con tu enfermera, te la vas a hacer en el Withing Center, en el Corte Inglés o en cualquier sitio en el cual tú no relaciones que quien realmente te está salvando es un gobierno, un Estado y una manera de redistribuir las necesidades, ¿no? Y, por tanto, de redistribuir nuestros impuestos. Y bueno, pues esto es una táctica que efectivamente que nos tiene anestesiados. Aunque esto va de mi libro, pero os puedo recomendar algunos otros libros que me han gustado mucho y que tienen que ver con esta manera sociológica, ¿no? De entender un poco cuáles son también sus estrategias, ¿no? Uno es futurofobia y es como ante, sobre todo la juventud, ¿no? Te miro a ti. Vale, te miro a ti. También miro a Félix y a Paco, ¿no? Como parte de... como la juventud se le ha negado la capacidad de tener expectativas. Ya no solamente que les hemos roto las expectativas, ¿no? Les hemos dicho, si tú estudias, si tienes este camino, si haces esto, vas a llegar a esto, y al final no han llegado a ningún sitio. Han ido encadenando crisis desde el 2008 y precariedad absoluta y, por supuesto, la confianza en cualquier valor político ha desaparecido. No existe el futuro. Si no existe el futuro, solo existe el presente, carpe diem, somos individuos y cada uno sálvese quien pueda, ¿no? Yo creo que esto es importante, no sé quién decía, porque ya se me ha tal,
que no solamente hay que desmontar sus mentiras, sino que hay que establecer un horizonte y una ilusión y un horizonte deseable. Tenemos un modelo de sociedad infinitamente mejor que el suyo, ¿no? Lo que decías antes. Tenemos unas recetas infinitamente más efectivas y eficientes que las suyas. Tenemos una sociedad mucho más cohesionada, que podemos confiar. Hay estudios incluso médicos que hablan de cómo la confianza en la política y la confianza en la propia sociedad hace que la gente tenga menos problemas de salud mental. Quiero decir, tenemos un modelo infinitamente mejor y, bueno, pues claro, como tenemos un modelo infinitamente mejor, tienen que ponerle palos en las ruedas todo el rato. Otro libro que me ha gustado mucho es el de Los rotos, de Antonio Maestre, ¿vale? Y que hablaba un poco del tema de los bares también y de cómo los bares al final no solamente han sido un lugar en el que ha aprovechado, ¿no?, la señora Ayuso para hacer una campaña, a mi gusto, sin escrúpulos, ¿no?, sin sentido, sino que al final es el lugar de sociabilidad por excelencia. Y Antonio Maestre decía que es un lugar que se puede definir por algo, es un lugar, llamémoslo, de izquierdas, un lugar donde el tiempo se para, donde no eres productivo, donde te bajas de la cadena de producción para sociabilizar, para hablar, para dialogar, para compartir, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que no es un lugar, además, en el que en plena pandemia es el lugar que teníamos nosotros de referencia, lo que decía Eric Fromm, ¿no?, de el miedo a la separatidad, el miedo a estar solo, el miedo a no socializar, el miedo a quedarte fuera de la sociedad, ¿no? Pues bueno, pues en esta sociedad a día de hoy en día, pues eso lo cubren en gran medida los bares. Y luego, pues lo público, sí, lo público es que es el único flotador que tenemos. Y no solo como flotador, no solo lo tenemos que pensar como una balsa de salvación, lo tenemos que pensar como un orgullo de sociedad, ¿no?, en el cual nos vemos representados en nuestro centro de salud. Y nuestro centro de salud es el orgullo de nuestros antepasados y la herencia de nuestros hijos, ¿no? Y esta es parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, lo público es parte del lobby del bien común. ¿Qué pasa? Que aquí de tantos lobbies que hay, no hay nadie, estamos nosotros y todos vosotros, que defienda el lobby del bien común, ¿no? Y entonces lo público es defendible no solamente como una ideación progresista, sino porque realmente es una de las bases más importantes, ¿no?, de nuestra identidad como sociedad, ¿no? Vale. O sea, yo entiendo que durante muchos años, décadas incluso, haya unas expectativas de que las izquierdas o las fuerzas progresistas por lo menos no se den con el remo en la cabeza. O sea, creo que yo creo que es súper frustrante, ¿no?, que no sé cuántos remos tiene que haber, pero lo que sí que no puede ser es que tú utilices tu remo para, bueno, pues para poner palos en las ruedas al contrario, ¿no? Y es que hay una parte en la que necesitamos salir de ese círculo vicioso en el que nos estamos mirando a nosotros mismos. Alguien preguntaba, ¿qué es lo que ha hecho mal la izquierda? Puede haber hecho muchas cosas, pero creo que nos ha podido faltar cogerle el pulso a la sociedad, hablar de las cosas que le ocurren a la sociedad, no hablar de nosotros mismos, si tú eres más, si tú menos, si vienes, si no vienes, si tú eres, si sumas, si no sumas, si sales, si no sales, si entras o no entras, si te quiero o no te quiero. Yo creo que hay que hablar de lo que le pasa a la gente y en ese camino nos encontramos seguro. O sea, no hay ninguna duda de que nos encontramos y además creo que en ese camino la gente se encuentra con nosotros, ¿no? Y creo que hay que tomarle el pulso. Esta comunidad es muy complicada. Esta comunidad lleva gobernando 27 años el Partido Popular y esta comunidad tiene unos elementos que la hacen complicada porque efectivamente aquí se ha profundizado en el individualismo, en la segregación, en la exclusividad, en, bueno, pues unos mantras que han calado realmente en esta comunidad. Y o comprendemos la sociedad en la que estamos y empezamos a ver entre todos cómo podemos mejorarla o cómo podemos convencer a la gente de que tenemos un modelo social muchísimo mejor, o si seguimos hablando de nosotros, yo creo que vamos a estar siempre atrapados, ¿no? Pues eso, por una barca con un remo que solo da vueltas sobre sí misma. Y no sé si hay más. Las 3 preguntas.
¿Quién? Espera, que como no me he traído las gafas, un momentito. Bueno, yo creo que sí, que lo de cogerle el pulso, y nosotros decimos, ahora mismo aquí en la Comunidad de Madrid, no estamos aquí en la Comunidad de Madrid, y en el Ayuntamiento de Madrid, no estamos al lado de nada del PSOE, estamos enfrente de la señora Ayuso. Somos ahora mismo líderes de la oposición y creo que le tenemos que sacar partido a eso, ¿no? Tenemos que sacarle partido a una situación en la que hay una fuerza que, bueno, pues que está delante de del Partido Popular, que le planta cara y que ahora mismo pues, es la alternativa más real al Partido Popular, que creo que es donde nos tenemos que enfocar. ¿Cuál es el modelo político, de organización política o social y o vecinal que le planta cara a un modelo que queremos deconstruir y, ojo, que nos va a costar deconstruir, ¿eh?